Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos por ahí? Espero que estén teniendo un día increíble porque hoy les traigo un vídeo que de verdad me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si son como yo y aman las historias de amor, las sorpresas románticas y sobre todo a una de las parejas más queridas de la farándula turca, este es su vídeo. Así es, vamos a sumergirnos de lleno en un momento que hizo historia, un instante que paralizó las redes sociales y dejó a todos con la boca abierta. Y no hablo de cualquier cosa, no. Hoy vamos a revivir ese momento mágico, en el que Kerem Bürsin decidió jugársela toda y darle una serenata sorpresa a nuestra adorada Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Una serenata en pleno show, qué romántico. Antes de que se me escape alguna que otra exclamación de emoción, quiero pedirles que si les gusta el chismecito bueno, los romances de ensueño y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, se suscriban a este canal. Por favor. No se queden con las ganas de saber más, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Que les prometo, aquí siempre hay algo jugoso que compartir. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense porque esta historia es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te sacan suspiros y te roban una sonrisa boba. Y es que Kerem y Hande, o mejor dicho, Kerem y Hande, cuando eran ese par que nos hacía soñar con el amor a lo turco, siempre han tenido una conexión especial, una química que traspasaba las pantallas y que nos dejaba a todos hipnotizados. Desde su trabajo juntos en Senkalkapm, esa serie que nos robó el corazón a todos y que nos hizo pasar horas y horas pegados a la tele, se veía que había algo más allá de la amistad, ¿verdad? Los rumores, las fotos juntos, las miradas cómplices, todo era una señal. Y aunque después nos dieron el duro golpe de la separación, nos regalaron momentos dignos de una película romántica, y este es uno de ellos, quizás el más memorable para muchos. Todo sucedió durante una presentación de, creo recordar, una marca de cosméticos o algo así, donde Hande era la protagonista, la cara visible, el centro de atención, como siempre, porque vaya mujer. Ella, radiante como siempre, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar, estaba en pleno show, interactuando con el público, luciendo espectacular, cuando de repente... ¡Boom! El escenario cambia, la música se detiene y la cara de sorpresa de Hande es simplemente invaluable. Imaginen la escena, las luces se atenúan, un foco se centra en un rincón del escenario y ahí, como un príncipe salido de un cuento de hadas, aparece Kerem. Sí, Kerem Bürsin en persona. Pero no solo aparece, no. Llega con su guitarra en mano, listo para darle la mayor sorpresa de su vida a Hande. La reacción de ella, les juro, es de otro planeta. Pasa de la confusión al asombro, de la sorpresa a la emoción, en cuestión de segundos. Se le ilumina la mirada, se le dibuja una sonrisa que es imposible de contener y se le escapa alguna que otra risita nerviosa. Y es que, ¿quién no se pondría así en esa situación? Kerem, con toda la calma del mundo, comienza a tocar los primeros acordes de una canción que todos conocemos, una balada romántica que hace que el ambiente se llene de una magia especial. Empieza a cantar con su voz grave y melodiosa, esa voz que derrite hasta el hielo. No recuerdo bien qué canción era, creo que era algo de un cantautor turco muy famoso, pero eso es lo de menos, lo importante era la letra, esa letra que parecía estar escrita para ellos, para su historia, para ese momento. Las palabras resonaban en todo el recinto, hablando de amor, de sentimientos profundos, de esos que te hacen volar. Y Hande, mientras tanto, lo mira con una mezcla de amor, ternura y admiración. Sus ojos brillan como dos luceros y su sonrisa se hace cada vez más amplia. No puede creer lo que está pasando. La química entre ellos es palpable, se puede sentir en el aire, en cada nota musical, en cada mirada que se cruzan. Es como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos, en su burbuja de amor, ajenos a todo lo que les rodea. El público, por supuesto, está enloquecido. Los gritos, los aplausos, los suspiros, todo es parte de este momento mágico. La gente saca sus teléfonos para inmortalizar el instante, para compartirlo en redes sociales, para que todos puedan ver lo que está sucediendo. Y es que era imposible no querer ser parte de esa historia, no sentirse conmovido por esa demostración de amor tan sincera y tan auténtica. Y es que, a ver, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto una serenata así, en vivo y en directo, en pleno show? Yo creo que muy pocas o ninguna, al menos de esta magnitud. Kerem se jugó el todo por el todo,
demostrando que no le importaba nada más que hacer feliz a Ande, sorprenderla y regalarle un momento inolvidable. Y vaya que lo logró, vaya que sí. Los vídeos del momento se volvieron virales en cuestión de minutos, inundando las redes sociales y haciendo que todos habláramos de lo mismo, la serenata de Kerem a Ande. Los comentarios eran todos positivos, llenos de emoción y de buenos deseos para la pareja. La gente estaba encantada, fascinada, enamorada de la idea de que el amor, al estilo de los culebrones turcos, podía existir en la vida real. Y es que de verdad, este momento fue un golpe en la mesa para todos los que creíamos que la magia de Senkalkam se había quedado en la pantalla. Ver a Kerem y Ande interactuar de esta manera, con esta conexión tan fuerte, nos devolvió la esperanza, nos hizo creer que todo era posible, que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. La serenata de Kerem no fue solo un acto romántico, fue una declaración de intenciones, una demostración de que sus sentimientos eran reales, profundos y sinceros. Y no solo eso, también fue un regalo para todos sus fans, para todos los que los habíamos seguido desde el principio y que habíamos soñado con verlos juntos. Siendo sincera, al ver el vídeo por primera vez, se me salieron las lágrimas. Y no de tristeza, sino de emoción, de alegría, de ver a dos personas tan especiales compartir un momento tan hermoso. La música, la letra, las miradas, la reacción de Ande, todo era perfecto. Fue como si estuviéramos viendo una escena de una película, de esas que te hacen suspirar y te dejan con una sonrisa de oreja a oreja. Y no fui la única, estoy segura. Todos los que vimos ese vídeo, todos los que nos enteramos de lo que había sucedido, sentimos una conexión especial, nos conmovimos y nos emocionamos con la historia de Kerem y Ande. Y es que, ¿a quién no le gusta una historia de amor de cuento de hadas? Pero la cosa no quedó ahí, no. Después de la serenata, Kerem se acercó a Ande, la abrazó con ternura y le susurró algo al oído. No sabemos exactamente qué le dijo, pero por la reacción de ella, seguro que fueron palabras muy bonitas, palabras de amor, de cariño, de esos que te hacen sentir mariposas en el estómago. El abrazo fue otro de los momentos más comentados del evento, un abrazo que transmitía toda la conexión que existía entre ellos, un abrazo que decía más que 1000 palabras. Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos del abrazo, haciéndolo viral en cuestión de minutos. Todo el mundo comentaba lo lindo que era verlos juntos, lo bien que se veían y lo mucho que se querían. A partir de ese día, las especulaciones y los rumores sobre un posible regreso de Kerem y Ande como pareja aumentaron considerablemente. Los fans se ilusionaron, empezaron a hacer sus propias teorías y a buscar pistas en cada una de sus publicaciones en redes sociales. La esperanza de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción, era más fuerte que nunca. Y es que, a ver, después de una serenata así, ¿quién no se ilusionaría? Fue como si Kerem hubiese dado un paso al frente y hubiese dejado claro que aún había sentimientos fuertes hacia Ande. Y la reacción de ella, no lo podemos negar, fue igualmente positiva, demostrando que el amor seguía ahí, latente, esperando la oportunidad de florecer de nuevo. A pesar de los rumores, los comentarios y la presión de los fans, Kerem y Ande no confirmaron ni desmintieron su reconciliación. Mantuvieron un perfil bajo, pero siguieron regalándonos pequeños momentos que nos hacían soñar con la idea de verlos juntos de nuevo. Si bien es cierto que no fue el final de cuento de hadas que todos esperábamos, lo cierto es que ese momento de la serenata quedará guardado en la memoria de todos como uno de los momentos más románticos y especiales de la historia de la farándula turca. Fue una demostración de amor en su máxima expresión, un gesto que nos hizo creer en el poder del amor y que nos recordó que a veces, los cuentos de hadas sí se pueden hacer realidad, al menos por un instante. Y lo que me llama la atención es que esta historia es de esas que perduran en el tiempo, de esas que aunque pasen años, seguiremos recordando con una sonrisa en los labios. Y es que el romanticismo de Kerem en ese momento, su valentía de cantar una serenata en público y la emoción de Ande, hacen de esta una historia digna de contarse una y otra vez. Y a pesar de que no continuaron juntos, nos dejaron un recuerdo inolvidable, una demostración de que el amor puede ser mágico, incluso cuando no dura para siempre. La serenata de Kerem fue un regalo para todos, un momento de felicidad y emoción que nos transportó a un mundo de fantasía y nos hizo creer que en el fondo, todos anhelamos un amor como el que ellos, al menos por un instante, nos hicieron creer.
Por eso hoy quise compartir este vídeo con ustedes, mis amores, para revivir juntos este momento mágico, para recordar que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados y para volver a soñar con la idea de un amor de telenovela. La serenata de Kerem a Ande es un claro ejemplo de que a veces la realidad supera la ficción y que los gestos de amor, por más pequeños que sean, pueden cambiarlo todo. Es una historia que nos inspira, que nos hace creer en el amor y que nos recuerda que aunque las cosas no siempre salgan como queremos, siempre hay lugar para la esperanza y para la magia. Y es que al final del día, ¿quién no sueña con un amor que te haga sentir mariposas en el estómago, que te sorprenda en los momentos menos esperados y que te haga sentir la persona más afortunada del mundo? Y ahora, después de este viaje por el mundo del romanticismo turco, creo que es momento de ir cerrando este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura, por dejarme compartir con ustedes esta historia tan especial y por ser parte de esta comunidad tan linda. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo la serenata de Kerem a Ande. Ha sido un viaje lleno de emoción, de nostalgia y de amor. Recuerden que estas historias, por más que parezcan sacadas de un cuento de hadas, son un recordatorio de que el amor puede ser maravilloso, aunque a veces no sea para siempre. La serenata de Kerem en particular, es un ejemplo de que un gesto sincero, un acto de valentía y una demostración de afecto pueden cambiarlo todo. Es una historia que nos enseña que nunca debemos dejar de creer en el amor y que siempre debemos estar dispuestos a darlo todo por las personas que amamos. A pesar de que las cosas no siempre salen como queremos, debemos recordar que los momentos mágicos existen y que debemos disfrutarlos al máximo. Y es que al final del día, son esos momentos los que realmente cuentan, los que nos llenan el corazón de alegría y los que hacen que la vida valga la pena. Quiero recordarles por si acaso que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de la historia, si se emocionaron con la serenata y si son tan fanáticos de Kerem y Ande como yo, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. De esta forma, me ayudarán a seguir trayéndoles contenido interesante y divertido. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué les pareció la serenata, qué sintieron al ver el vídeo, si son tan fans como yo de esta pareja y qué otras historias de amor les gustaría que contáramos en este canal. Su opinión es muy importante para mí y siempre los leo con atención. Y es que sin ustedes, esta comunidad no sería lo mismo, son los que le dan vida a este espacio. Así que ya lo saben, mis amores, no se queden con las ganas de compartir sus pensamientos y sus emociones. Los leo en los comentarios y prometo contestarles a la brevedad posible. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la vida es muy corta para no disfrutar de cada instante, para no creer en el amor y para no soñar con un final feliz. Así que los invito a que sigan soñando, a que sigan creyendo en la magia y a que nunca dejen de buscar la felicidad. Recuerden que el amor puede aparecer en el momento menos esperado, así como apareció la serenata de Kerem para Ande. Y con esto, mis amores, me despido. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y de buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, dar like, compartir y dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando y sigan creyendo en el amor. Adiós.